Continuamos con la segunda temática, que es análisis de datos criminológicos y victimológicos. Ya quedó claro en la primera parte qué es criminología, qué es criminalística, qué es investigación criminal. Ahora corresponde el tema de la victimología. Sin embargo, permítanme compartirles una reflexión en el sentido de que la criminalidad es la novela más siniestra de todos los tiempos, escrita en letras rojas y chuecas, que jamás tendrá un final feliz. La victimología la hemos entendido como una rama de la criminología que va a estudiar la relación de la víctima para con el delito o delitos cometidos en su perjuicio y determinar si la víctima, es totalmente inocente, menos inocente que la victimaria, igual de culpable que la persona victimaria, o bien víctima totalmente culpable. Este estudio de la victimología nos lleva mucho más allá que la victimología forense. Atendemos un tanto cuanto los principios de los padres o los primeros que hablaron de la victimología, como Benjamin Mendelssohn, Hans von Henting, Hellenberger, a quienes se les atribuye ser los padres de la victimología. No puede haber una o un investigador profesional que se precie de serlo, elemento policial dedicado a la investigación, si no conoce los elementos mínimos de la victimología, sea víctimas de un delito del fuero común o bien víctimas de las estructuras criminales, víctimas del crimen organizado, que tiene un contexto o una connotación bien un poco distinta. Dentro de este análisis de la victimología, obviamente, y para entender esta temática de casos directamente con esta situación victimológica, para nadie es un secreto que nuestro continente americano ha sido vapuleado por las estructuras del crimen organizado, no solamente por delitos como se llaman del fuero común o delitos que vienen tipificados, por ejemplo, un robo de vehículos, una violación, una amenaza, un fraude, no, sino también por aquellos delitos que han sido delitos de alto impacto. Una nación no puede crecer, no puede avanzar, y una política pública en materia de prevención y combate al crimen no tiene ningún sentido si en primera instancia no se restaura el tejido familiar. No es posible que hablemos, por ejemplo, en mi país, México, que el 70 a 75% de los hogares mexicanos sean hogares disfuncionales y o desintegrados. De ahí la cosa ya está mal. Si no se atiende el principal núcleo social, que es la familia, repito, las políticas públicas en este sentido carecen de sentido, carecen de esencia, están sin corazón, sin columna vertebral. Hay que restaurar el tejido familiar porque ahí es donde dimana todo, donde provienen todos los problemas, todas las tristezas, angustias, desastres, delincuencia, violencia, todo viene en gran medida dentro del núcleo familiar. No es posible que hablemos, por ejemplo, de países con altísimo número de feminicidios, de secuestros, de homicidios con características del crimen organizado, delitos en materia de crímenes de odio contra la comunidad de la diversidad sexual y afectiva. Por ejemplo, en mi país,
ocupa el segundo lugar mundial en crímenes de odio por esta naturaleza, solo superados por Brasil. Un país no es exitoso si va increciendo, van en incremento las desapariciones forzadas de personas. Cuando vemos que un país empieza a convertirse en una auténtica fosa clandestina de las miles que hay, entonces estamos hablando ya no únicamente de políticas públicas que no han tenido éxito, sino que estamos pisando el triste concepto, fenómeno de Estado fallido. Fíjense bien, el Estado como gobierno, en este caso el Estado de Ecuador, en mi caso el Estado mexicano, tiene una doble función en materia de prevención y combate al delito. ¿Qué es eso? Prevención y combate. El combate es cuando el delito ya se hizo, ya hay que eliminarlo y que no se replique dentro de la sociedad. Pero ¿qué pasa? El gobierno se inventa una tercera vía, que es la reacción al delito. Por decir, en un estado, en una entidad federativa o un municipio, estalla el crimen organizado y entonces dice el gobierno, manden 200 elementos del ejército, manden 500 elementos de la Guardia Nacional, como si eso atenuara los índices delictivos en esa región. Al contrario, puede llegar a empeorarlos. Y entonces hay un aumento en el número de víctimas. Porque obviamente cuando estén ahí las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, obviamente hay un compás de espera, al que le hemos llamado, y lo vamos a ver un momento más, vacatio criminis. Repito, vacatio criminis, en que obviamente las y los criminales disminuyen sus índices delictivos. Ya una vez, como se dice en el argot, que se enfríe la plaza, es entonces cuando se despliegan ya ahora con mayor intensidad, con mayor vehemencia. Esto es parte de este continente herido que engloba a México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Perú, Chile, y no podemos dejar de lado la querida República de ustedes de Ecuador. Todo este panorama desértico, todo este yermo páramo se empeora con la presencia de las pandillas, con la presencia de las leyes laxas, leyes débiles, o bien la corrupción estructural sin medida. Hemos llamado incluso a una corrupción de carácter demencial. Y sin dejar de lado la trata de personas, que hay una serie de hipótesis para que se dé la trata de personas, como la mendicidad, trabajos forzados, la prostitución infantil, la pornografía infantil y una serie de delitos conexos que engloban la trata de personas. Y más aún, el tráfico de migrantes, del cual mi país ha sido flagelado por el tráfico de migrantes, con esto las caravanas migrantes que van desde Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos en busca del ahora sí que mal llamado sueño americano. Hacen su trasiego, su tránsito por este país mexicano y entonces la cosa se empeora, porque muchas pandillas como la Mara Salvatrucha se enquistan dentro de los cárteles mexicanos, que de por sí están completamente empoderados. Y a fechas recientes, con la llamada presencia del Tren de Aragua de Venezuela, una pandilla que ha sido llamada pandilla de tercera generación. De las tres que hay, de acuerdo al estudio de John Sullivan, el pandillaje de tercera generación, que entonces lleva a que se vayan por todo el país, por todo el continente. Y esto ha hecho incluso todo este contexto, toda esta argamasa de hechos delictivos
que entonces tengamos los primeros lugares, por ejemplo, en abuso sexual infantil. Si ustedes me permiten un dato, para que vean cómo estamos de mal, ustedes deben saber que México tiene alrededor de 129 millones de habitantes. 129 millones de habitantes. Y entonces, en mi país, de acuerdo a datos por la Organización y Cooperación y Desarrollo Económicos, la Red por los Derechos de la Infancia en México, ya dije la OSDE, se ha tenido que ocupamos el primer lugar de estos países que integran la OSDE, que es el primer lugar en abuso sexual infantil, con más de 4.5 millones de casos al año. Y nos pone esto en un gran predicamento. Y no se diga víctimas de las adicciones, principalmente niñas, niños y adolescentes que cada vez abandonan las drogas blandas para arroparse, abandonarse en las llamadas drogas duras, como cocaína, cristal, heroína, fentanilo, fentanilo negro, nitaceno, oxilocina y una serie de drogas duras que han destruido no solamente la psique, sino el cuerpo, y han destruido familias enteras, a la sociedad misma, por la presencia de estos enemigos que han, como dije, mutilado a esta niñez, a esta adolescencia y juventud de todo el continente americano, convirtiéndolos a muchos de ellos en el terrible y triste ejército desechable del crimen organizado. Dentro del estudio de análisis de casos prácticos, análisis victimológico, tenemos lo que hemos denominado como vacatio criminis, que ya mencioné hace unos cuantos minutos. La vacatio criminis es el tiempo o compás de espera que por diversos motivos un grupo criminal se toma irreflexiva o también premeditadamente entre la consumación de su último hecho delictivo y el otro. Cuando llega un comando armado a un bar, a un centro nocturno, a una iglesia, a una plaza de toros, vaya, a distintos lugares públicos a cometer una masacre, entonces entran en ese periodo que hemos llamado vacatio criminis, y que, dicho sea de paso, tiene efectos para la investigación criminal, que vimos en el modulito o en el tema anterior. Por eso les hablaba de los distintos tipos de métodos en que la investigación criminal no puede estar casada con un solo método, sino con varios. En este caso es un análisis estadístico de campo, un análisis de método histórico de investigación y de observación. ¿Por qué motivos hay lo que hemos llamado y sugerido para ustedes, Policía Nacional de Ecuador, llamarle vacatio criminis? Hay varios motivos. En primer lugar, por estrategia del propio grupo criminal, al volver a atacar con la misma fuerza o bien con mayor intensidad. Ver cómo contestan el cártel contrario, cómo contesta la autoridad, cómo contesta la sociedad misma, y es entonces cuando se organizan como una estrategia bélica, como una estrategia beligerante. Por eso es la vacatio criminis, para la respuesta, llegado el caso, bélica del cártel contrario o de la estructura criminal contraria. Hay vacatio criminis para la cooptación, o sea, enrolamiento, para la cooptación de nuevos mandos policiales o gubernamentales. Y ojo con lo que voy a decir. Cuando hay un cambio de gobierno
ya sea en el caso de ustedes nacional o bien local, muy seguramente los índices delictivos, por lo menos de estructuras criminales, tienden a la baja. En tanto que las estructuras criminales se reorganizan, se reestructuran, se cooptan sinérgicamente con las nuevas autoridades entrantes. Y ver, perdón que lo diga de esta manera, de qué forma se va a trabajar. Hasta dónde va a ser la permisibilidad de trabajo, de acción entre ambas partes. La estructura delictiva y las nuevas autoridades. Ya una vez que entra la autoridad, ya con el mando supremo o el mando que les es conferido a través del voto popular, inicia otra vez el despunte, inicia otra vez ese aumento exponencial. Lleguen o no lleguen a hacer esas concesiones. Hay vacatio criminis para establecer poco a poco un poderío y control total sobre un colectivo determinado. Enfriar la plaza, como se dice, y entonces tener el control de toda una población. Tuvimos un caso en nuestro país, en un poblado llamado Aguililla, donde un cártel, particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación, dinamita la carretera de entrada y la carretera de salida, dejando encapsulado completamente a dicho poblado. De suerte tal que el gobierno tenía que pedir permiso para poder ingresar con helicópteros o con avionetas para llevar a la comunidad alimento, medicamento o doctores, porque no había más. De por sí una comunidad con alta pobreza, ahora imagínense, tomada por un cártel local. Esto es un acto de terrorismo. Es un acto que al final hizo que hubiese un desplazamiento forzado por parte de algunos habitantes de dicho poblado. Esto es lo que hemos llamado una flexibilización criminal. Es, y perdón por la palabra, bajarle 2, 3 rayitas al ímpetu, a la fuerza que presenta dicha estructura criminal. ¿Y qué es la flexibilización criminal? Es la determinación, ojo, determinación, de manera voluntaria o forzada, también, o estratégica, por parte de una persona delincuente o de una estructura criminal, disminuyendo sus actividades delictivas por la prevalencia de diversos factores internos o externos propios de aquellas. Va muy tomado el concepto de flexibilización criminal con la vacatio criminis. Y es entonces cuando en este caso hay una determinación o voluntaria o forzosa o bien estratégica por parte de dicha estructura, que los lleva a tomar la determinación de bajar su fuerza delictiva. ¿Y por qué puede ser? Son varios factores. Por estrategia del grupo delincuencial, por fuertes amenazas por parte de otra organización antagónica, por migración criminal del propio grupo a otro territorio, porque el grupo criminal, claro, ya cumplió sus objetivos criminales, por treguas, por pactos convenidos entre las distintas organizaciones. Ojo, también por pactos o negociaciones expresas con ciertas autoridades gubernamentales o policiales, por reestructuración de la propia organización, por la detención de los principales capos o líderes de dicha estructura criminal, por la muerte, tal vez, de alguno de ellos, por severos problemas financieros del grupo, por fallecimiento o detención de una buena parte de la célula o del grupo delictivo. Hay una flexibilización criminal
por la información que tienen de que están siendo fuertemente investigados o perseguidos por dicha autoridad. Por divisiones, llamadas también escisiones de la misma organización criminal, y finalmente, por la extinción definitiva de dicho grupo criminal. En el módulo siguiente, o en el tema siguiente, veremos este fenómeno de los distintos cárteles, cómo se constituyen de acuerdo al tiempo. Bien, para ir cerrando la temática en esta segunda parte, debemos recordar que la victimología tiene varios prismas, varios puntos de vista, así como hay victimología clínica, victimología sociológica, victimología penitenciaria, victimología criminológica. Obvio está, hay una victimología forense. Y esta es una disciplina dedicada al exhaustivo análisis del proceso de victimización dentro de un hecho delictivo, por medio de correctos métodos y procesos de investigación criminal forense, ¿verdad? Por supuesto, y coadyuvar con ello a las tareas de procuración e impartición de justicia, determinando, ojo, la unión, la sinergia, la correspondencia bionívoca de las víctimas con dicho hecho delictivo, a través de su indefectible iter criminis, que es la trayectoria del delito, su consubstancial iter victime, que es la trayectoria de la víctima, y determinar cuál o cuánto ha sido el grado de participación de una víctima con el hecho delictivo. Por eso, sí podemos hablar de que hay víctimas participantes. Hay víctimas incluso que buscan ser victimizadas. Con ello estamos hablando de víctimas contenciosas o víctimas rijosas. Y un fenómeno, si ustedes me permiten, antes de concluir, es lo que hemos llamado bifurcación victimológica. Pongan mucha atención, porque la bifurcación victimológica es un fenómeno que tiene consecuencias legales, forenses y de investigación criminal. ¿Y qué es esto? Este fenómeno se presenta extraordinariamente, no siempre claro, cuando justo en el momento, repito, justo en el momento en que una persona es victimizada, o sea, está siendo víctima de un hecho delictivo, consciente o inconscientemente se convierte a su vez en victimaria. Repito, justo al momento de estar siendo victimizada, se convierte en victimaria a su vez, ya sea por obediencia a una victimaria originaria, también llamada ordenante, o bien por voluntad propia, motu proprio. Demos un ejemplo para que nos quede bien claro. 5 chicos, caso real, 5 chicos, todos adolescentes o jóvenes, fueron privados de su libertad, secuestrados pues, en un estado de la República Mexicana. Cuando tienen a todos arrodillados y sometidos, a uno de ellos lo obligan, a una de las víctimas, a torturar y a disparar al resto de sus compañeros. Es tanto el grado de estrés, es tanto el grado de sometimiento a la obediencia, es tanto el temor superlativo en ese momento, vaya, teme por su vida y lo que pueda suceder con el resto de los compañeros, que al final hay una manipulación altamente sensorial sobre los chicos, principalmente sobre este último, que accede a ponerse de pie y también disparar al resto de los muchachos. Ahí es cuando se presenta la llamada bifurcación victimológica. Víctimas
que en ese momento están siendo victimizadas, pero que en ese momento se convierten en victimarias. Demos un ejemplo sencillo, en otro contexto. Un par de jovencitos de 17 años de edad, un hombre y una mujer, están en un parque un domingo noviando, y llega un depravado y les priva de su libertad a punta de pistola. Se los lleva a una casa de seguridad y ahí entonces el depravado obliga, están ambos amarrados, obliga a la chica, la muchachita, a practicarle sexo oral. El otro chico está realmente estresado, angustiado. Acto continuo, el depravado sujeto obliga a la víctima, hombre, al jovencito, violar a su propia novia. Obviamente él no quiere y es sometido con tortura o a punta de pistola, y finalmente el jovencito viola a su propia novia, en ese instinto de salir bien librado de la situación. Ahí hablamos de una bifurcación victimológica poco conocida para los procesos de investigación criminal. Investigación criminalística, perfilación criminal, pero que tiene un alto impacto en materia legal, en materia jurídica. Y con esto, antes de concluir, podemos hablar de incluso, dentro de este análisis de casos, dentro del contexto victimológico, de víctimas, de victimarias imitadoras. Es el llamado delincuente imitador. Pero ¿qué creen, amigas y amigos? También hemos podido descubrir las llamadas víctimas imitadoras. Y la víctima imitadora es la persona que por algún trastorno temporal o permanente padece o busca padecer directamente una o varias conductas delictivas cometidas en su perjuicio. Ojo, tratando de emular con la mayor similitud posible a otra víctima primaria, ya que ésta se ha convertido en su principal fuente de inspiración victimal, asumiendo o no las consecuencias generales de su actuar. Y termino. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia es que la sociedad siga viviendo en sus muy enraizados códigos de violencia, enraizados y egoístas códigos de violencia, resolviendo todo con ellos e inculcando a las nuevas generaciones que la única forma de subsistir y ganar sea despreciando la vida y la dignidad humana. Y más aún con la presencia terrible, execrable, empoderada, con esa bestialidad criminal inextinguible de los cárteles que todo destruyen a su paso. Principalmente la niñez ecuatoriana, la niñez mexicana y las familias que por un lado imploran la destrucción y el combate a los cárteles, pero por otra parte en su doble moralina son parte lamentable de esta delincuencia irrestricta. Muchas gracias.